Y lo primero que tenemos que pensar es en qué es gracia. Para esto vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 21, que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué será la gracia? Todos tenemos una definición de la gracia, regalo inmerecido, pero quiero dar un pequeño ejemplo para que todos profundicemos un poco más. A una empresa llega la posibilidad de el ascenso para ser jefe de personal de toda la empresa. Todos se pusieron muy felices, muy contentos, felicitaban a un hombre que llevaba 10 años trabajando allí. Por otro lado, también tenía la posibilidad un joven que llevaba 2 años trabajando y que se había esforzado mucho por agradar y estudiar para poder llegar a este cargo. Pero la sorpresa fue que se la dieron a un joven que llevaba 1 mes trabajando, que era bastante ingenuo, que llevaba muy poco tiempo allí en la empresa, pero que era el hijo del jefe. Y al ser el hijo del jefe, la gracia se hizo presente. Halló gracia en él, halló gracia en aquel muchacho. ¿Por qué? Porque tenía el privilegio de ser hijo de uno de los jefes de aquella empresa. Eso podríamos llamarle gracia, caerle bien al jefe. ¿Cuántos le han caído bien al jefe en esta hora? Yo le caigo bien al jefe. Le caí bien al jefe y me llamó a caminar con él en este lugar, en este camino. Eso es gracia. Qué privilegio el que tiene usted, que ha hallado gracia delante de Dios y que en esta hora está escuchando su palabra y que Dios desea que usted sea uno de los privilegiados para irse al cielo. La gracia, en tiempo de los patriarcas, tenía una característica especial. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Qué hicieron los patriarcas? Creyeron en ese Dios invisible y fue suficiente. Abraham escuchó una voz que le dijo: vete de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y él creyó y le fue contado por justicia. Lo mismo pasó con Isaac, lo mismo pasó con Jacob, lo mismo pasó con Noé. A Noé se le halló gracia delante de Dios y le dijo: hágase un arca, que en mucho tiempo, en un tiempo, va a caer un diluvio. Y él creyó y le fue contado por justicia y se salvó él y su familia. Así que en esta hora, no importa las dificultades, no importan las angustias, creámosle a Dios y será contado por justicia. Creámosle a Él y hallaremos gracia delante de Él. Lo primero que Dios quiere es que le creamos. Aquellos patriarcas creyeron y ya le fue contado por justicia. Así que aquellos hombres se dieron cuenta como de la fórmula de agradarle al jefe, de agradarle a Dios. Y en el tiempo de los hebreos, en el tiempo de los jueces, todos vivían pendientes y esperaban hallar gracia ante Dios. Estaban pendientes de hallar gracia ante Dios. Dice Jueces capítulo 6, versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Había una disposición de aceptar el llamado. Había una disposición para agradar a Dios,
No importaba en ese momento que estuvieran asediados por los filisteos o por las otras tribus que habían en el momento. No importaba que estuvieran confinados y encerrados. Lo único que ellos querían era agradar a Dios, hallar gracia delante de Él. No importaba las dificultades, no importaba el líder que hubiera en el momento, ellos deseaban simplemente tener una disposición al llamado de Dios. Me llamó, vamos a hacer la voluntad de Dios porque halló gracia en mí. Y procuraban hallar gracia delante de Dios. A María se le fue dicho, llena eres de gracia. Y esto fue una gran bienaventuranza, porque ella se encontraba llena de la gracia de Dios, y por estar llena de la gracia de Dios, fue el camino que Dios utilizó para enviar el Salvador del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 28, se registra la gracia no recibida. Muy triste, ¿cierto? La gracia no recibida. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste que el Señor haya venido a su pueblo y haya pasado desapercibido por estar ocupados en otras cosas, por tener otros deseos en la vida, por estar preocupados por otras cosas que nada tenían que ver con la búsqueda de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste es cuando el Señor viene a su pueblo y trae una gran bendición, pero pasa desapercibido. Qué triste cuando nos perdemos una reunión cristiana. ¿Cuántos se perderían la transmisión el día de hoy? Y tal vez el Señor a lo suyo vino en esta noche, pero los suyos no le recibieron porque no estaban. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y no la recibimos? La palabra de Dios viene a lo suyo, pero los suyos no reciben su palabra. Muchas veces, dependiendo de quién venga, nosotros la aceptamos o no. Y esto no es así, hermanos, no debe ser así. La gracia a los gentiles. ¡Qué maravilla la gracia a los gentiles! Hay solución. Cuando el Señor viene a lo suyo y los suyos no le reciben, no se queda el Señor rogando. Él pasa su gracia a los que le quieren recibir. Dice la palabra de Dios en el mismo versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y tú sabes cuál es el nombre de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que conoce el nombre de Jesús puede hacerse hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que vienen de Dios. Qué maravilla ser parte de ese pueblo que ha aceptado la gracia de Dios. Que mientras unos no recibieron el mensaje de la palabra de Dios, nosotros sí le recibimos. Nosotros sí le abrimos el corazón a nuestro Dios para que Él venga sobre nosotros y nos bendiga, nos llene con su presencia, nos llene con su poder, nos haga sentar en lugares altos, celestiales, con Cristo. Creamos y ya. La gracia es un regalo gratis, la gracia es un regalo privilegiado de parte de Dios para sus hijos. La gracia es un regalo no merecido de Dios para el ser humano. Así que procuremos estar llenos de la gracia de Dios, para que Dios halle gracia en nosotros y nos use para predicar su palabra. Porque a los suyos vino. Muchas veces el Señor viene a bendecir la iglesia y la iglesia no le recibe. Pero gloria al nombre de Jesús, que los que estamos conectados en esta hora, somos de los que estamos pendientes de recibir de parte de Dios. Y a todos los que le recibieron, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser bendecidos, de ser privilegiados, de ser llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que les hablé al principio de aquella empresa? Tú eres ese hijo.
Tú y yo somos ese hijo, que mientras los demás nos critican, hablan de nosotros, nos dicen, vea, si yo lo conozco, si yo sé quién es, pero ni modo, somos hijos del jefe. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Qué maravilla es ser hijo del Señor. Qué maravilla es ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su gracia nos haya alcanzado.